¿Empezamos? Hola. Hola, doctora. Buenas noches, doctora. Sí, sí. Ok, empezamos entonces. Perdón que corte, sí se escuchaba bien y la pantalla se compartía en completo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctor. Está bien, entonces, Doctorita, no se le escucha. ¿no se escucha? No, ahora la escuchamos. A ver. Buenas noches. Entonces, ahora empezamos con la unidad de patología gastrointestinal, desarrollando las malformaciones congénitas. Depende mucho de la naturaleza y el momento en que se va a producir un daño durante la gestación. Es que debemos recordar que la embriogénesis de los órganos se va a desarrollar simultáneamente y entonces un trastorno del tubo digestivo nos va a obligar a valorar otros órganos. Dentro de las malformaciones congénitas tenemos atresias, fístulas, complicaciones que aparecen en cualquier parte del tubo digestivo. Si Doctora, mencionamos Doctorita, no se está cambiando de esta es diapo. extremadamente rara y es con la vida. doc- Pero doctorita. lo más les escucho. Ah, ah, ahora acaba de cambiar, doctor. ¿No se está cambiando? No, no estaba cambiando, doctor. Ahora se le escucha mucho mejor, doctora. Y no se estaba cambiando la diapositiva. Ay, qué extraño. A ver. Ahora la escuchamos muy bien. Sí me escuchan, pero la pantalla no se va a poder compartir. Sí, sí, doctorita. A ver. Depende mucho de la naturaleza y el momento en que se va a producir un daño durante la gestación. Es que debemos recordar que la embriogénesis de los órganos se va a desarrollar simultáneamente y entonces un trastorno del tubo digestivo nos va a obligar a... Si mencionamos a la genesia, esta es extremadamente rara y es incompatible con la vida, pero lo más frecuente Doc, está viendo un acople en el audio. que van a estar constituidos por un cordón canalizado. Hola. Doc, hay un acople en el audio.
Tampoco creo que se está cambiando las diapositivas, ¿no? Sí, doctora. No se están cambiando, Doc. Mm, depende mucho de la naturaleza y el momento. En esta siguiente imagen podemos ver... ¿Sí se escucha o no se está escuchando? Se escucha suavito, Doc, y con interrupciones. Mm, mm, mm. Ahora sí se ve pantalla completa. Sí, sí, ¿Y el doctora. audio? Y la escuchamos bien. Ok. Espero que vamos a hacer a la antigüita. Era una clase pregrabada, pero bueno. Entonces empezamos. Eh, Empezamos describiendo, ¿no?, las malformaciones congénitas, que generalmente estas malformaciones congénitas van a estar dadas en un tiempo
en un tiempo definido del proceso embriogénico, lo que nos tiene que llevar a pensar que en el proceso de embriogénesis varios órganos se están formando simultáneamente. Entonces, cuando nosotros encontramos una malformación gástrica, también tenemos que pensar en otro tipo de malformaciones, ya sea en hígado y en otras partes, ¿no?, del cuerpo. Ahora, dentro de las malformaciones tenemos a las atresias, a las fístulas, las duplicaciones, que van a aparecer en cualquier parte del tubo digestivo. Dentro de ellas podemos mencionar a la agenesia. La agenesia es generalmente rara, es incompatible con la vida. Lo que... Ay, ¿por qué se está de...? A ver, espérenme. Mi puntero no da. Bueno, podemos ver por lo menos la flecha, ¿verdad? Por aquí. Sí, doctor. Entonces, continuamos. Como les decía, la agenesia va a ser extremadamente rara e incompatible con la vida, con lo que más vamos a poder chocar clínicamente son con las atresias. Una atresia frecuentemente va a estar constituida por un cordón no canalizado que va a reemplazar un segmento esofágico y generalmente se localiza en cercanías de la bifurcación traqueal. Ahora, una atresia también puede estar asociada a un proceso fistuloso. Como en esta imagen podemos ver, en la imagen A solo es un proceso de atresia. En la imagen B vemos una atresia con una fístula traqueoesofágica proximal. En la imagen C vemos una atresia con una fístula traqueoesofágica distal. Acá vemos igual una atresia con una fístula ya sea proximal y distal y por último solo una fístula traqueoesofágica. Ahora, hablamos de las estenosis. La estenosis esofágica va a ser una forma incompleta de atresia que va a estar caracterizada por una disminución del calibre luminal y generalmente va a estar dada por un engrosamiento fibroso, que acá podemos ver, de la pared del esófago. Estas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Generalmente dentro de un proceso adquirido, pues podemos ver que pueden ser causa de una esofagitis por reflujo gastroesofágico. Ahora, otra malformación es la hernia diafragmática. Esta está dada por una formación incompleta o una falla en la formación del diafragma, que va a producir que el contenido abdominal se desplace hacia la cavidad torácica y secundariamente puede producir una hipoplasia pulmonar. Ahora, el onfalocele. El onfalocele también es una característica, una malformación del tubo gastrointestinal
que va a estar dada por una formación incompleta de la pared abdominal, pero va a tener la característica de que la exposición del segmento intestinal va a estar cubierta todavía con una membrana peritoneal, a diferencia de la gastrosquisis, que también es una falla en el cierre de la pared abdominal, pero que va a afectar hasta la capa del peritoneo. Entonces vamos a tener un paciente con exposición de vísceras. También tenemos la formación de tejido ectópico, o sea, de tejido que no tendría que ser parte del epitelio normal de una estructura, ¿no? Entre ellas tenemos un tejido ectópico gástrico, que generalmente se localiza en la parte superior del esófago y que estos van a producir un proceso de esofagitis debido a que van a liberar lo que es el ácido gástrico, ¿no? También podemos tener un tejido ectópico pancreático que generalmente se localiza en estómago, así como también en esófago. Ahora, el divertículo de Meckel. Esto va a estar producido por una falla de la involución del conducto vitelino. Acá podemos ver en esta imagen macroscópica que va a estar dada por una excrescencia con un fondo de ciego que va a estar conectado con la luz intestinal. Y este divertículo se va a localizar en el lado antimesentérico del intestino, generalmente del ilion distal, ¿no? Ahora, esta excrescencia va a estar formada por las tres capas por las tres capas intestinales, la muscular, la submucosa y la mucosa. Dentro de estos divertículos, si bien van a tener un epitelio intestinal normal, a veces o en ocasiones pueden desarrollar lo que son las metaplasias o los tejidos ectópicos. Dentro de esto se puede localizar un tejido ectópico gástrico o un tejido ectópico pancreático. Continuamos con la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es considerada como un megacolon agangliónico congénito. Esta patología, bueno, dicen, ¿no?, que va a estar, puede estar producida por una detención prematura de la migración neuronal desde la cresta neural hasta la pared intestinal, o puede estar dada por una muerte ganglionar prematura de las células ganglionales en la pared intestinal, pero que al final, cualquiera sea la etiología o el desencadenante, pues va a producir una obstrucción funcional del segmento afectado. Entonces, como resultado de toda esta falta de células ganglionares, vamos a tener una pared intestinal sin plexos nerviosos ni de Auerbach ni de Meissner. Ahora, morfológicamente, el segmento que mayor se afecta en la enfermedad de Hirschsprung va a ser el recto. Vamos a estar ante una lesión o una morfología dilatada en el segmento proximal. Acá podemos ver en esta imagen de tomografía con contraste, vamos a ver una dilatación proximal del segmento afectado y ¿cómo les puedo decir?, la conservación del lumen del segmento agangliónico. Acá igual podemos ver este segmento dilatado, se supone que todavía conserva las células ganglionares, y el segmento que mantiene relativamente su diámetro luminal es el segmento agangliónico. Entonces, microscópicamente vamos a observar unos plexos nerviosos sin células ganglionares. Y todo este proceso entonces nos va a producir lo que es la falta de motilidad digestiva, ¿no? Ahora, clínicamente estos pacientes se van a presentar con ausencia de meconio en el periodo postnatal inmediato.
También van a presentar episodios de estreñimiento, distensión abdominal. Incluso el riesgo de estos pacientes es desarrollar una enterocolitis, una perforación, incluso una peritonitis. Este tipo de pacientes pueden ser sometidos a cirugías. Pueden ser sometidos a cirugías realizando la resección segmentaria del segmento agangliónico. Incluso se puede pedir estudios transoperatorios para que se pueda detectar hasta dónde o hasta qué nivel hay ausencia de células ganglionares, ¿no? Para no realizar una resección segmentaria amplia. Empezamos con patología esofágica. Dentro de la obstrucción esofágica vamos a tener que puede ser producida por causas mecánicas o por causas funcionales. Dentro de las causas mecánicas, estos pacientes se van a presentar con una disfagia progresiva, ¿no? Primero a sólidos y luego a líquidos. Generalmente este tipo de obstrucciones mecánicas pueden ser dadas por tumoraciones en el lumen esofágico, cuerpos extraños. En cambio, la obstrucción esofágica funcional generalmente va a ser debido a una alteración en las contracciones del músculo esofágico. Ahora, dentro de la obstrucción funcional esofágica, pues tenemos una herramienta, ¿no? Que es la nanometría. Esta nanometría va a medir la funcionalidad contráctil del músculo esofágico y nos va a clasificar en tres categorías, podríamos decir, ¿no? El esófago en sacacorchos, que frecuentemente se va a localizar en esófago distal y va a estar dada por una mala coordinación entre la contracción del músculo circular y del músculo longitudinal. La siguiente es el espasmo esofágico difuso, que igual se localiza en el esófago distal, y va a estar dada por contracciones repetitivas y simultáneas de la capa muscular esofágica. Y por último tenemos una disfunción del esfínter esofágico inferior, que va a producir una reducción de las contracciones. Ahora, toda esta alteración en la motilidad del esófago puede producirnos la formación de divertículos. Podemos tener divertículos por encima del esfínter esofágico inferior, así como también la formación de un divertículo en la región faringoesofágica, como es el divertículo de Zenker. Acá podemos ver la formación del divertículo, una formación sacular con fondo de saco ciego, localizado en la unión del esófago y la faringe. Acá macroscópicamente igual podemos ver, acá está la tráquea, la faringe y el esófago, ¿no? Y la formación del divertículo. Va a estar revestido, va a tener las tres capas y va a estar revestido por un epitelio escamoso. Ahora, dentro de las estenosis esofágicas, pues tenemos que esta patología va a formar una fibrosis en la pared esofágica submucosa y secundariamente a esto se va a producir una atrofia de la capa muscular y después una lesión del epitelio de superficie. Estos pueden ser igual congénitos o adquiridos y una causa de adquirida es el reflujo gastroesofágico. Dentro de la estenosis esofágica vamos a tener la formación de la membrana mucosa esofágica. Esta tiene una característica especial que va a formar semicírculos. Acá podemos ver una membrana esofágica, esta es una endoscopía, ¿no? Una membrana esofágica que va a protruir no más de 5 milímetros y va a estar constituida por un tejido conjuntivo fibrovascular con epitelio escamoso. Clínicamente estos pacientes se van a presentar con un tipo de disfagia, pero esta disfagia no va a ser progresiva, sino va a ser más sintomática
cuando el paciente no va a masticar bien los alimentos. Y por este lado tenemos la formación de los anillos de Sansky, que a diferencia de estas membranas mucosas esofágicas, van a formar anillos completos en el lumen esofágico. Estos van a estar formados igual por un epitelio escamoso hiperplásico y clínicamente, pues igual se va a presentar con sintomatología de disfagia en el paciente. Ahora, mencionamos a la acalasia. La acalasia va a ser un trastorno motor debido a 3 causas principales o a 3 procesos relacionados, ¿no? La primera va a ser una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. La segunda va a ser por un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y por último por un peristaltismo esofágico discoordinado. La acalasia puede tener una causa primaria, generalmente dado por una degeneración neuronal, y una causa secundaria, que es muy frecuente encontrar en nuestro medio, la enfermedad de Chagas o la neuropatía diabética. Acá macroscópicamente podemos ver un megaesófago con un esfínter esofágico pequeño, una pared esofágica ya fibrosada, y microscópicamente vamos a ver una pared muscular reemplazada por fibrosis y un proceso inflamatorio. Continuamos con las esofagitis. Las esofagitis generalmente es un proceso inflamatorio reactivo en el epitelio esofágico. Puede tener un sinfín de causas. Una de ellas es la causada, ¿no?, por una arcada intensa, ¿no?, que dicen que es el desgarro del Mallory Weiss. También puede estar causada por una esofagitis por fármacos, que va a producir una reacción inflamatoria en el epitelio debido a la impactación. Acá podemos ver la impactación del medicamento en la superficie mucosa del esófago. En este lado igual podemos ver un material acelular refringente rodeado por un proceso inflamatorio, que igual es una esofagitis causada por fármacos. Clínicamente, estos pacientes van a presentar procesos de odinofagia, van a presentar hemorragia, incluso tienen el riesgo de causar perforación. Ahora, también tenemos las esofagitis infecciosas. Generalmente las esofagitis infecciosas van a estar presentes en pacientes inmunocomprometidos. Acá podemos ver una endoscopía con placas blancas y una formación de úlcera. Esto es característico de una infección por cándida. Y en la microscopía nosotros vamos a ver un epitelio escamoso con hifas. Acá podemos ver, las flechas nos están señalando, con hifas de cándida. También podemos estar ante una esofagitis por herpes virus, acá en este lado, que va a producir unos núcleos agrandados con vidrio esmerilado, ¿no? Bueno, eso describen, ¿no?, en el texto. Acá abajo igual podemos ver una esofagitis por citomegalovirus, que va a producir un agrandamiento de los núcleos, pero la diferencia de una esofagitis por herpes virus es que en la esofagitis por citomegalovirus, la infección viral va a ir al estroma y a los vasos del epitelio esofágico, a diferencia de la esofagitis herpética, que afecta más al epitelio escamoso. Macroscópicamente no he podido encontrar unas buenas imágenes endoscópicas, pero pues se puede distinguir una infección por herpes, porque estos van a formar úlceras en sacabocados. En cambio, una infección por citomegalovirus produce un tipo de úlcera más plana.
Ahora, continuamos con la esofagitis por reflujo. Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo, doctor, todo claro, doctora. Ok. Si tienen preguntas, pues me interrumpen y aclaramos las dudas. Continuamos entonces. Uy. La esofagitis por reflujo, o también llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico, es un trastorno no neoplásico más frecuente del esófago. Dice que, bueno, su etiología va a estar dada por una activación vagal que produce una relajación del esfínter esofágico inferior y por consiguiente va a producir un daño del epitelio por el reflujo del ácido gástrico hacia el epitelio escamoso del esófago, que como sabemos es un epitelio escamoso que no es resistente a sustancias corrosivas como el ácido. Entonces, morfológicamente, en la endoscopía, bueno, aquí ya es una pieza quirúrgica, vamos a ver una mucosa hiperémica congestiva con focos de erosión, si es que el proceso es agudo, ¿no? Y en la microscopía vamos a poder observar un epitelio escamoso, en esta primera imagen donde les estoy señalando, hiperplásico, acantósico, con papilas engrosadas. Va a haber una leve hiperplasia de las células basales. También vamos a tener una elongación de las papilas esofágicas, un reclutamiento de eosinófilos y polimorfonucleares. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta entidad patológica? Porque va a presentar complicaciones. La primera, pues, va a ser una formación de úlceras crónicas, ¿no? Va a producir hematemesis en el paciente, pero la más importante es esta. Puede progresar a un esófago de Barrett. Continuamos. La esofagitis eosinofílica, clínicamente estos pacientes van a presentarse con disfagia, con impactación del alimento en el epitelio o en la pared esofágica. Endoscópicamente vamos a poder observar una mucosa granular, formación de bandas en el epitelio superficial, que esto se va a relacionar con lo que vemos microscópicamente, una hiperplasia del epitelio escamoso con abundantes eosinófilos. Acá podemos ver los puntos rosaditos, que son los eosinófilos intraepiteliales, que nos dan un criterio, ¿no? Nos dicen si hay mayor de 20 eosinófilos en un campo de alto poder, ya se puede diagnosticar de manera certera una esofagitis eosinofílica. Ahora, como en este caso no es una patología relacionada con reflujo, pues el tratamiento de inhibidores de bomba pues no va a funcionar, ¿no? Y mencionarles que en la esofagitis eosinofílica está presente generalmente en pacientes atópicos. Continuamos. El esófago de Barrett. El esófago de Barrett va a ser considerado como una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico de un proceso crónico, ¿no? Frecuentemente se va a presentar en pacientes varones entre 40 y 60 años. Esto es importante. Esta patología está considerado como una lesión preneoplásica que va a tener una evolución de la enfermedad desde una metaplasia, una displasia de bajo grado, a una displasia de alto grado, hasta llegar a un adenocarcinoma invasor, ¿no? El diagnóstico es patológico con la identificación de células caliciformes en la unión esófago-gástrica.
Ahora, esto, bueno, el esófago de Barrett, algunos lo han clasificado como esófago de Barrett de segmento largo, aquellos que tienen mayor de 3 centímetros, o de segmento corto, los que tienen menor de 3 centímetros. Macroscópicamente o morfológicamente vamos a ver un epitelio esofágico con lengüetas rojizas aterciopeladas que se van a extender desde la unión gastroesofágica hacia la región proximal del esófago. Microscópicamente vamos a poder evidenciar la presencia de este tipo de células, las células caliciformes, que son un tipo de metaplasia en el epitelio escamoso columnar normal del esófago. Este proceso de metaplasia va a poder progresar a una displasia de bajo grado y posteriormente a una displasia de alto grado para al final convertirse en un adenocarcinoma invasor. Ahora, empezamos, bueno, ya es en lo último, tumores del esófago. Bueno, los tumores epiteliales malignos más frecuentes es el adenocarcinoma esofágico y el carcinoma epidermoide. También podemos tener otro tipo de tumores mesenquimales benignos, como los leiomiomas, los fibromas, los lipomas, los angiomas, pero estas dos me interesan, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Adenocarcinoma esofágico. Este es un tumor epitelial maligno del esófago, va a tener una diferenciación glandular, surge predominantemente en el tercio inferior del esófago, y acá está la clave, este va a estar asociado a un esófago de Barrett. Epidemiológicamente, estos pacientes, bueno, nos mencionan, ¿no?, que van a ser varones, van a ser de raza blanca. Dentro de la etiopatogenia nos menciona que va a haber cambios genéticos y epigenéticos que nos van a llevar desde una metaplasia, en donde se puede detectar todavía que hay una alteración del TP53, que es un regulador celular. Este va a progresar hasta una alteración del CDKN2A, que también es un regulador del ciclo celular, en donde ya el epitelio metaplásico va a poder progresar a una displasia, ya sea de bajo y posteriormente alto grado. Y por último, pues vamos a tener una amplificación de los factores tumorogénicos, como el FGR y la ciclina D1, que son igual. Generalmente todos los marcadores tumorales son parte del proceso del ciclo celular. Entonces, cualquier alteración en estos factores del ciclo celular van a producir una alteración molecular en la célula que va a progresar a una neoplasia, ¿no? Ahora, morfológicamente, ya les mencioné, estos tumores se van a localizar en el tercio distal del esófago, que incluso se pueden extender hasta el cardias, ¿no? Se van a presentar como lesiones ulcerosas, infiltrativas, de bordes elevados, y adyacente a estas lesiones podemos evidenciar lo que es la lesión preneoplásica. Acá están las lengüetas de metaplasia, que seguro si hago un cortecito histológico de esta área voy a encontrar la metaplasia, la displasia y por último la formación del carcinoma. Microscópicamente estos tumores van a formar luces glandulares, acá podemos ver, van a formar luces glandulares que se van a asemejar mucho al epitelio intestinal. Estos tumores también pueden tener un componente de células en anillo de sello o células pequeñas y maduras, pero lo más frecuente es encontrar un adenocarcinoma de tipo intestinal. Clínicamente, estos pacientes pues, se van a presentar con disfagia, hematemesis, vómitos. Ahora,
el estudio de estos tumores, bueno, la importancia del estudio de estos tumores es la detección que nosotros podemos hacer al hacer controles endoscópicos, ¿no? Si un paciente presenta ya un foco de metaplasia en el esófago, ese paciente tiene que hacerse seguimiento incluso cada año con biopsias endoscópicas para ver que este proceso no siga una displasia y una neoplasia, ¿no? Ahora, cuando el adenocarcinoma se encuentra todavía limitado a la capa submucosa o a la capa superficial, pues el pronóstico de estos pacientes generalmente a 5 años va a ser bueno. Pero cuando ya existe una invasión de la pared profunda, estamos hablando ya de la capa muscular o de la capa subserosa, pues ya la sobrevida a 5 años va a ser menos del 25%. Por último, tenemos al carcinoma epidermoide. Va a ser una neoplasia epitelial maligna con diferenciación de células escamosas. Van a ser queratinocitos que van a contener puentes intercelulares o incluso queratinización. Su patogenia nos describe así algo cortito, que va a ser una anomalía del gen SOX2, que igual está implicado en el proceso de autorrenovación y supervivencia de las células tumorales. Macroscópicamente estos tumores se van a presentar primero como lesiones planas, porque su lesión preneoplásica va a ser una displasia del epitelio esofágico escamoso. Entonces, macroscópicamente, en ocasiones se puede ver primero como una placa engrosada, después esta empieza a formar una lesión elevada polipoide, y ya por último empieza a formarse como que una úlcera que va a invadir el espesor de la pared. Esta neoplasia es frecuente en hombres desde 45 años, tiene factores de riesgo como es el alcoholismo, el tabaco, lesiones por cáusticos, entre otros. Este tipo de tumores se van a clasificar en 3. Pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados. Y esto va a estar dada, esta clasificación va a estar dada según a la formación de las perlas córneas. Ahora, si la lesión neoplásica se puede detectar todavía en un periodo temprano o en un periodo en donde la displasia está todavía limitada al epitelio superficial, pues estos pacientes van a tener igual una mejor sobrevida. Incluso el tratamiento solo puede ser una mucosectomía. En cambio, cuando ya hay una invasión de la pared, ya estamos hablando cuando ya hay una invasión de la capa muscular, pues el pronóstico del paciente va a ser malo, porque estos tumores epidermoides tienen una agresividad alta. Ahora, anatómicamente el esófago tiene una alta vascularización linfática, que esto va a producir la diseminación tumoral en forma de nódulos separados del tumor principal. Ahora, si tiene una alta vascularización, pues la metástasis a ganglios también va a ser mucho más frecuente. Clínicamente estos pacientes se va a presentar como una obstrucción a sólidos, después a líquidos, pérdida de peso, fatiga, la supervivencia a 5 años, si se detecta en una etapa temprana, puede ser del 75%, pero si esta progresa, pues la supervivencia es menos del 10%. La metástasis a ganglios va a estar determinado por la localización del tumor. Si es un carcinoma epidermoide localizado en la parte superior,
la metástasis linfática va a ir a los ganglios cervicales. Si está localizada en el tercio medio, que es lo más frecuente, la metástasis va a ir hacia los ganglios mediastínicos. Y por último, si la neoplasia está en el tercio inferior, pues la metástasis se va hacia los ganglios gástricos, incluso mesentéricos. Bueno, hasta aquí el tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo claro o no se ha entendido nada? No estaba claro, doctora. ¿Ninguna pregunta entonces? Sí, doctorita, no hay preguntas. Bueno, entonces acabamos la clase. Descansen, relájense. Ya viene viernes que es feriado. Y pues cuídense. Cualquier cosa, me contactan, creo que ya tienen mi número, entonces estamos ahí para aclararles dudas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctorita. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.